muchas de las ideas que después él desarrolla en sus trabajos teóricos de pedagogía y que ahí aparecen apenas esbozados. También tuvieron las actividades en diferentes ámbitos. Eso influyó mucho también en las respectivas obras porque pusieron determinados énfasis en temas que eran más propios del ámbito en el que trabajaron. Aparte de esa separación que hubo entre ellos por haber trabajado en ámbitos distintos, y sabemos la compartimentación que existen todavía hoy entre los subsistemas de educación, también la pedagogía estaba en distintas etapas de desarrollo. Cuando empezó a trabajar Figari, había una crítica muy grande a lo que se llamaba la escuela tradicional por ser autoritaria, memorística, verbalista, y ahí empezó a configurarse la oposición a ese tipo de educación, que fue el movimiento por la escuela nueva, que proponía métodos modernos. Y en esta época es que empieza a trabajar Figari y a armar y a construir su pedagogía. Y él toma muchos elementos de estos elementos nuevos que plantea la nueva educación y se le puede considerar que fue un precursor en el Uruguay de estas ideas de la escuela nueva, que después vamos a sintetizar un poco de qué se trataba, que aparece permanentemente en las obras de los dos. En cambio, en la década del 20 y del 30, la corriente de la escuela nueva estaba plenamente conformada. Y Gesualdo hace su experiencia justamente en esta época. Él tiene algunas discrepancias, sobre todo porque considera que las ideas de la escuela nueva debe adaptarse al medio en el que se aplica. Pero él utilizó muchas ideas que se presentaban en la corriente, por supuesto, aplicándolo a un medio muy distinto, porque como vemos en el libro que él publicó en el año 43, que se llama Fundamentos de la Nueva Pedagogía, allí él se ubica en la corriente, porque en el último capítulo él integra su propia experiencia de Canteras de Riachuelo. Antes, en los capítulos anteriores, comenta y reseña los distintos sistemas y métodos que se estaban realizando en Europa y Estados Unidos sobre todo. Entonces, hay un encuentro pedagógico entre los dos, a pesar de que hoy podemos hablar solamente de un encuentro virtual, porque efectivamente no se encontraron nunca, pero compartían las críticas a la enseñanza tradicional que Figari las planteaba viendo cómo se estaba enseñando en la Escuela de Artes y Oficios. Y él critica muchísimo la forma en que se encaraba la educación. Gesualdo también critica mucho, y ustedes los que habrán leído Vida de un maestro recordarán cómo personifica en su maestro Pascual de cuando él era niño todas las críticas que se le pueden hacer a un maestro rígido y autoritario, y también pone ahí, dice él en otro de sus libros, que ahí inicia su
ahí encuentra el origen de su interés por cambiar esa situación de la escuela, porque a él, como a él no lo dejaban expresarse libremente, no quería que tampoco ese límite de la expresión se lo hicieran a otros niños. Pero no se quedan, ninguno de los dos se queda con la crítica. Como contrapartida, proponen distintas maneras de enseñar. Entonces, podemos llamar educación integral a la propuesta de Figari, cuyo centro es la articulación del estudio y trabajo productivo. Como les decía, cada uno enfoca de acuerdo al lugar donde hace su mayor experiencia. Pero están todas las otras ideas de renovación pedagógica en la exposición de ese concepto. Y Gesualdo también plantea la expresión creadora como centro de toda la actividad escolar. Yo no encontré ningún indicio en la obra de Gesualdo que conociera la obra de Figari, pero evidentemente hay entre ellos muchos temas comunes, muchos temas que comparten. Para hacer una síntesis, que esto se encuentra en toda la obra de los dos. Que estas cosas hoy dirán ustedes, pero que estas cosas ya están consagradas, pero hay que ubicarse en la época en que ellos elaboraron sus trabajos. La relación de respeto y comprensión docente-alumno, el niño como centro de la enseñanza, el respeto por la individualidad y el interés, el estímulo de la creatividad, la autonomía y la solidaridad, la consideración de las aptitudes del alumno y su vocación. Hablan mucho de las aptitudes, de dejar que se desarrollen las aptitudes de los niños. El trabajo como actividad de afirmación, de reafirmación personal y no como vínculo de sujeción. Todos estos temas aparecen en las obras de los dos. Y ahora yo pensé, son tantas las semejanzas de las dos teorías que seleccioné para poder sintetizar dos textos. Uno de Figari, que está en Educación y Arte, justamente en la parte que habla de educación integral, que plantea los elementos fundamentales que él considera que deben integrar la expresión y la creatividad fomentada desde la escuela. Y creo que además esto él lo plantea desde su propia perspectiva de creador. Esto lo escribe cuando está haciendo el análisis de la forma en que se enseñaba en la Escuela de Artes y Oficios y critica profundamente el encare, sobre todo porque había muchos talleres. Figari creó muchos talleres diferentes justamente para seguir las distintas aptitudes de los estudiantes. Y acá él dice: así, por ejemplo, al propio tiempo que se proclama que el dibujo es un lenguaje, por cuanto es la expresión gráfica de un estado subjetivo, se enseña a copiar ordinariamente, a copiar de un modo servil, lo que excluye por completo la antedicha concepción del dibujo, y cuando se va más allá, se copia a la naturaleza o se la interpreta, que es también una forma pasiva de considerarla, y excluye, por lo mismo, la emisión del concepto propio. Si en vez se enseñara a observar libremente, cada cual expresaría su concepto propio, personal, que es lo que interesa, y no la incondicional reproducción geométrica del objetivo, cuando no un simple papagalleo. Estos términos de Figari aparecen a veces en sus textos. Si el dibujo, como la escritura, se encarase francamente como un medio de expresión,
este no sería una habilidad excepcional, sino algo común como el lenguaje. Este recurso tan esencial a la cultura productora y tan útil para desarrollar las actividades plásticas en general y para ordenar por la observación la mentalidad, queda de aquel modo desnaturalizado e infecundo como adorno inútil. Ese falso plan deslíe la individualidad en vez de acentuarla y nos desvincula cada vez más del ambiente. Y yo creo que si recordamos los dibujos de Figari, los óleos de Figari, pero sobre todo los dibujos que hace cuando está en los juicios, es como que si él acá contara la manera que él enfocaba para dibujar, pero quería que los alumnos de la escuela también tuvieran, mejor dicho, que los profesores se ocuparan de internalizar estas ideas que él les proponía. Por otro lado, Gesualdo, en la expresión creadora, justamente dice: la expresión creadora es indudablemente siempre una traducción interna de estados de conocimiento, provocado por reacciones interiores o exteriores, mediante las cuales, no lo puse, me olvidé, mediante las cuales exponemos ideas, conceptos, emociones, experiencias o los más elevados atributos de nuestra sensibilidad y razón con una finalidad diversa y por sobre todo lo cual campea un afán de entendernos con nuestros semejantes y aumentar el poder humano de nuestra eficiencia social. Ahora vamos a mirar un poquito, porque tienen formas distintas de expresarlo, pero yo voy a ir comparando lo que dice cada uno y el otro de distinta manera y sin embargo quieren decir lo mismo. Figari dice que la expresión es un estado subjetivo, un medio de emisión de un concepto propio y personal. Y Gesualdo le contesta: es la traducción interna de nuestros estados de conocimientos, de ideas, emociones, conceptos, etc. Es lo mismo. Después dice Figari: nos vincula cada vez más con el ambiente. Y Gesualdo dice que muestra el afán de entendernos con nuestros semejantes. Dice Figari: es un recurso para mejorar la cultura productora. Hay que tener en cuenta que Figari, este concepto para Figari, que lo repite mucho en su obra, tiene siempre un sentido social. Y Gesualdo decía que la expresión libre aumenta la eficiencia social. Figari dice: si se excluye la expresión del concepto propio y personal, se deslíe la individualidad. Y Gesualdo dice: si se le limita la expresión, el niño se despersonaliza. En las obras ellos hacen mucho hincapié en esto, en esta tremenda acción que se le provoca al niño cuando no se respeta su propia expresión. Y Figari utiliza distintas formas de esto. Acá dice que que se deslíe la individualidad, pero en otros lados dice que se deforma, que se desmorona, que se demuele la individualidad. Gesualdo, en cambio, habla siempre en general, habla más, diríamos, utiliza otros términos también, pero en general habla solo de despersonalización. Y este término, al final de su vida, en obras que quedaron inéditas, habla de despersonalización como de alienación. Ahí hay todo un tema que es muy interesante profundizar porque en aquella época que hablaba Gesualdo, utilizó la palabra alienación, no se utilizaba mucho ese término.
Bueno, me permití extractar esta curiosa coincidencia que muestra también la sinergia entre ambos pedagogos. En la expresión creadora, Gesualdo dice en determinado momento: será creador si se lo deja, el niño, ¿no? Si no se le sujeta al duro ejercicio de la lenta y segura despersonalización que transformará al niño en el botón de un uniforme desarmado, incapacitado para defender sus propios intereses. Y Figari, ya muchos años después, en Historia Quiria, dice que la escuela, entre nosotros, va preparando alumnos como en una fábrica de piano se preparan las teclas, sin saber qué clase de música van a tocar, pues van a la circulación con la conciencia de la tecla, mas no con la del piano, ni mucho menos con el criterio musical. Se ve que esto lo escribió en Historia Quiria muchos años después, pero el tema educación le seguía en la cabeza. Por supuesto que nos quedan muchos temas pendientes, porque a pesar de las grandes discrepancias filosóficas y políticas que tenían, sin embargo, se da la misma sinergia en temas como el trabajo como reformación individual y ética social. Gesualdo le da mucha importancia al tema del trabajo creador, y ni que hablar Figari lo planteaba en la escuela de oficios. El latinoamerismo le interesaba también mucho, y los dos hablaban mucho también sobre formación docente. Además, a Figari le había interesado mucho el tema de la escuela rural y daba formas, consejos de cómo mejorar la educación rural en aquella época. Y bueno, yo podría seguir, pero tengo que controlar porque él me amenazó con los 20 minutos, así que yo me cuido. No, exacto. Por eso paro acá, simplemente voy a poder plantear alguna de estas discusiones. Sí, cómo no. Bueno, así que acá creo que Salomón iba a hablar de la vigencia de Figari, de Gesualdo, así que yo me pregunto, porque tenemos pocos elementos todavía, qué vigencia tiene la pedagogía de Figaris, cuando en realidad tuvieron tantos rasgos coincidentes. Y lo que pasa es que el destino de cada propuesta fue muy desigual. Entonces, es necesario, como tú dices, abrir un debate y pensar un poco más. Yo creo que se precisa seguir insistiendo en que la pedagogía, que en la faceta pedagógica de Figari, porque realmente hay todavía mucho para hablar sobre eso, e incluso les podría decir cosas menos importantes, como que y esto lo hago para terminar y cambiar un poco la manera de contar las cosas. Saben que les gustaba mucho ir al cine y compartían la admiración por Chaplin, a tal punto, bueno, Gesualdo lo menciona cuando menciona tiempos modernos, cuando habla de industrialización, y Figari dice que había pensado dedicarle Historia Quiria a Chaplin, pero después desistió de eso y lo dedicó a los que meditan sonriendo. Pero esto es un final más divertido de toda la otra parte que les habrá resultado un poco aburrida.
Gracias. Buenas noches a todos. En primer término, agradezco a la dirección del museo, a la curadora, de habernos de alguna manera invitado a esta charla. Yo soy a veces renuente a hacer conferencias porque los artistas plásticos y los docentes somos de la práctica y nos cuesta en el Uruguay, si bien en otros lugares del mundo están acostumbrados a sintetizar, etcétera, a veces nos cuesta, pero obligados cualquiera pelea. Entonces agradezco la invitación, pero además agradezco algo que es importante, y es de que el museo, después de varios años, pone en la agenda nacional el tema de Gesualdo Sosa. Y no es poca cosa, porque Gesualdo Sosa es de alguna manera es el gran olvidado, y retomar nuevamente su pensamiento, como lo ha hecho las compañeras, como lo hemos hecho nosotros en determinado momento, es importante. Crea como una nueva curiosidad de los nuevos docentes para conocer esas experiencias. Honradamente debo confesar que nosotros tenemos 40 y pico de años en este trabajo y nos empezamos a enterar de Gesualdo cuando viajábamos al exterior, aunque les parezca mentira. Es decir, íbamos a Argentina, íbamos a Brasil y nos preguntaban por Gesualdo y nosotros teníamos una idea de Gesualdo, pero no habíamos investigado, y es a partir de ahí que nosotros comenzamos a hacer un trabajo sobre este hombre. Convencimos a la hija Dana Sosa de que pudiéramos ver, revisar, investigar los trabajos que ella tenía, y que están prácticamente todos acá, y a partir de ahí es que comenzamos esta obra que nosotros vamos llevando no solamente a Montevideo, sino que la llevamos a cada congreso latinoamericano. Un pedacito de nuestro trabajo es la difusión de Gesualdo Sosa. Es imposible plasmar la historia del arte y la educación en Latinoamérica sin resaltar un referente fundamental y fundante del movimiento renovador de la enseñanza de nuestro continente, nuestro querido Gesualdo Sosa. Pero ¿dónde podemos centrar la filosofía de su obra? Reflexionando sobre este punto de vista, visualizamos la importancia de lo social, importante, y la promoción de las libertades, fundamental, donde el niño puede reconocerse a sí mismo recorriendo un camino hacia su identidad, permitiéndole sentirse dueño de un espacio personal, propio y aceptado por sus pares. Libertad responsable. Libertad responsable para pensar, ensayar y equivocarse, sin que el error sea sancionado, sino como punto de partida de un nuevo logro. Actividad autónoma para hacer por sí mismo, pero valorando lo diferente, donde no está ausente la afectividad. Otro de los aspectos de esta experiencia es la pasión, el compromiso puesto de manifiesto. En una época difícil, donde la represión, las persecuciones y las cesantías marcaban el acontecer diario. Experiencia que hizo vibrar el entorno, saliendo al pueblo, involucrándolo por medio de las misiones de divulgación cultural, excursiones y visitas a las barrancas, las bibliotecas y otros lugares de interés. Escuela que se nutrió con la visita de escritores, como decía la compañera, artistas y pensadores de relevancia,
que contribuyeron al enriquecimiento de la experiencia que se estaba llevando a cabo. Un eje que atravesó las actividades fueron los contenidos artísticos y expresivos. Los límites entre ciencia y arte no existían. En este sentido, las pinturas, esculturas y dibujos, las interpretaciones teatrales, el coro de pájaros, las audiciones musicales, los diálogos ya mencionados con los artistas, componían el paisaje cotidiano e intercambio con las poblaciones circundantes que también participaban de la experiencia. Un alumno dice, todo es dibujar, pasear y cantar. En resumen, una escuela de avanzada, realista, adecuada a las necesidades de los niños, idealista, donde la solidaridad era un valor, donde solo el hecho de concurrir era un deleite lleno de vida. Gesualdo, maestro, escritor, teórico de posturas pedagógicas, dedicó su vida a la transformación de las estructuras de la escuela, pues creía que podía encerrar la rebelión del ser humano y su escondida venganza contra la despersonalización de la escuela hacia el individuo. Como saben, se instala en el departamento de Colonia y realiza su experiencia en el paraje dominado, como también ustedes saben, Cantera Riachuelo, una escuela rural alejada de todo gran centro poblado. Un clima propicio hace posible el comienzo del proyecto. La directora y luego esposa María Cristina Serpa comparte la iniciativa apoyándolo. La misma es fundamental para el apoyo del proyecto y de alguna manera es uno de los cimientos para que esa experiencia pueda realizarse y concretarse. Recuerden su nombre, María Cristina Serpa. La mujer siempre al lado de un hombre, para que eso sea fructífero. Escuelita de un rincón de tierra, dice Gesualdo, simple barracón de zinc y madera, descascarado, podridas sus puertas, raídos sus pisos, con latas y cartones por vidrio, con un grupito de maestros salidos de la entraña de la realidad, más que de los cartapacios pedagógicos, como cosostenedores e inquietadores de la enseñanza. En esta realidad concreta, todo un proceso educativo renovador dentro de un sistema de enseñanza anquilosado y rígido. En un medio social muy especial en cuanto a su conformación, rodeado de miseria, crisis y la incomprensión de sus inspectores, aldea de inmigrantes, donde se conjugaban las más variadas nacionalidades y donde el trabajo es de riguroso esfuerzo. La escuela no es más que un galpón construido de zinc. Era caliente al extremo y frío, tremendamente frío en los meses de invierno. Cuando llovía, el golpeteo del agua en el zinc era un verdadero tormento enloquecedor, decía Gesualdo. La pobreza de la zona acarreaba hambre como un denominador y con ella algo importante, la deserción escolar. La mayoría de los niños dejaban la escuela antes de tiempo para ir a trabajar. Y ese fue un gran esfuerzo que hacía Gesualdo para retenerlos dentro de la escuela, hablando con los padres, explicándoles el futuro de los niños, etc. Por ello, el factor social en su obra es el prioritario. Tratar que la escuela estuviera imbuida de la realidad de su entorno. No hacer por hacer, sino hacer por alguna razón. Decía Gesualdo, no buscamos el ideal de la función social,
pero sí tratar de ser espejo de esa función social. Y como la escuela, viviendo en estrecha relación con el niño y el ambiente, no deben olvidar que no tienen necesidades de inventar ocupaciones que interesen al niño, porque esas ocupaciones, esos intereses están ya en el ambiente. No teníamos más que vivirlas y recoger de sus experiencias siempre renovadas. Para Gesualdo, si bien la escuela había vivido subordinada a lo político-social y es su reflejo, siempre existieron y siguen existiendo en nuestras realidades determinadas contradicciones que permiten un espacio, una fisura en la cual puede instalarse la lucha para colaborar en la transformación del medio, a partir de una pedagogía de tránsito que ha de servirnos las sociedades actuales y los instrumentos que ella no puede proporcionar el mejor éxito de su cometido. Así comienza a desarrollar su tesis basada en los siguientes aspectos. Veamos la propuesta de Gesualdo. Está basada fundamentalmente en la reflexión que origina la actividad del niño. Todo este ciclo de vida lo desarrolla en 5 fases. La primera fase es la relación del ser humano con el exterior: existencia, crecimiento, multiplicación y muerte. También lo que aprecian los sentidos, aspecto fundamental. Las relaciones del hombre con lo vivo que lo rodea, animales y vegetales. La segunda fase, el ser humano necesita expresarse. Todo lenguaje debe ser en forma viva. La tercera fase, el ser humano debe mantener su vida, conocimiento de su cuerpo, su salud y sus posibilidades expresivas, necesidad de procurarse alimentos y todo lo que ello implica. La cuarta fase, el ser humano es un animal político, la relación de los seres humanos y la sociedad, la vida cívica del hombre. Y la quinta fase, el ser humano necesita vivir la emoción, perfeccionar su espíritu, comprende el arte puro, el canto, arte y expresión, dibujo y geometría, arte, utilidad y humanidades. En estas 5 fases él resumía en los aspectos teóricos de su pedagogía. Pero la experiencia fue anulada. El documento que generó la resolución no fue encontrado, a pesar de que revisamos todo el Archivo General de la Nación, no pudimos encontrar este documento. También fuimos a la escuela y revisamos los cuadernos de clase. En los registros de escuela de época tienen un archivo completísimo. Curiosamente, tampoco se ubicó, falta ese tomo. Las autoridades de la dictadura de la época lo destituyeron, como se ha dicho, en 1935. Prohibieron la continuación de la experiencia luego de la publicación de Vida de Maestro, en la que efectúa severas críticas al sistema, tanto en el ámbito educativo como en el social. Sus inquietudes lo inscribieron desde el comienzo de su actividad docente, aunque con una actitud crítica, como decía la compañera, en los caminos renovadores de la corriente de la escuela nueva, privilegiando nuevas pautas de actividad, libertad y autonomía, y como dije, con una actitud crítica. La lucha contra el analfabetismo fue una preocupación constante, no solo en planos teóricos, sino que también en la acción concreta, desde el comienzo de su actividad hasta su activa intervención en las campañas de alfabetización de México del 39 y de Cuba del 61. Durante el periodo oscuro, sus libros desaparecen, se requisan, se impone silencio sobre su obra.
y allí, pensando al unísono con Gesualdo, reflexionamos. Se ha dicho de Sócrates que el vaso de la cicuta le fue dado a beber no al filósofo, sino al educador. ¿Acaso no fue la aparición del Emilio, es decir, su trabajo pedagógico y no político, el que valió a Rousseau la más severa persecución? Pensamos ahora. ¿A quién se intentó silenciar? ¿A Gesualdo, hombre político, o a su pensamiento pedagógico? ¿Qué había conquistado Gesualdo? Rescatar la condición humana, la afirmación de una subjetividad reflexiva e independiente. Y en ese sentido coincide con un pensador contemporáneo desde otro lugar del planeta, Edgar Morin, que dice: el ser humano es a la vez físico, biológico, psíquico, cultural, social e histórico. En esta unidad compleja de la naturaleza humana, la que está completamente desintegrada en la educación a través de las disciplinas. No hay que restaurarla de tal manera que cada uno pueda, desde donde esté, tome conocimiento y conciencia al mismo tiempo de una identidad compleja y de su identidad común a todos los demás humanos. Así, la condición humana debería ser objeto esencial de cualquier educación. De estos dos testimonios se impone el siguiente análisis: ¿dónde y cómo construye el ser humano su subjetividad, elemento fundamental de la condición humana? Es un proceso complejo, un proceso donde se va nutriendo de diversos sitios que atraviesa durante el transcurso de su existencia. Madre en primer término, familia, instituciones, escuela, pares. Gesualdo había implementado toda una metodología que le permitía conocer la realidad del niño y su familia. Y su